Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Acá nos encontramos nuevamente para seguir conversando, aprendiendo y pensando cuestiones, ideas, miradas sobre la psicología social. Esta es nuestro segundo encuentro con la temática de aprendizaje. Pero antes de iniciar y de zambullirnos en este nuevo encuentro, les propongo hacer un pequeño recorrido acerca de las cosas que estuvimos charlando, viendo en el video pasado. Una de las cosas que hicimos hincapié en el encuentro pasado tenía que ver con que ustedes en este momento se encuentran en el momento de iniciar un nuevo aprendizaje, que es un nuevo objeto de conocimiento. Ustedes están aprendiendo un nuevo objeto de conocimiento que es la psicología social. Y a la vez están aprendiendo a aprender. Están aprendiendo a aprender una nueva modalidad, una nueva forma de aprender. Decimos entonces que es como si fuera un doble aprendizaje. Es el aprendizaje del objeto de conocimiento y a la vez el aprendizaje de una nueva manera de aprender. Manera de aprender diferente porque es en el espacio grupal, en el espacio del grupo operativo, que ustedes tienen la posibilidad, la oportunidad de compartir, de aportar experiencia, saberes anteriores, vivencias en el espacio del grupo operativo que lo que hacen es enriquecer la clase teórica que fue disparadora. Porque este compartir saberes previos, este compartir experiencias, este compartir resonancias, vivencias, no es que está empujado por la nada misma, sino que están motorizadas, empujadas o disparadas por la clase teórica que tuvieron anteriormente. Y este es el dispositivo diferente que tiene la psicología social. Ustedes tienen una clase teórica que dispara experiencias, sentimientos, pensamientos, saberes, y que esos saberes, esas experiencias son compartidas en el espacio grupal y enriquecen la clase teórica, porque es desde esta perspectiva teórica, después de haber escuchado la teoría, haya quedado en claro toda la teoría o no, porque eso no es lo importante. Cada uno le resuena, le queda, lo impacta, lo movilizan distintas cosas. Y es desde esa movilización que se comparte la experiencia, que se analizan los saberes, que se comparten los aportes, ¿sí? Es desde ese lugar. Siempre nosotros trabajamos desde lo que traemos. Siempre aprendemos desde lo que somos. También decíamos que este dispositivo de aprendizaje nos ofrece la oportunidad de ir transitando alternativamente diferentes lugares con respecto al conocimiento, con respecto al aprendizaje. En algunos momentos somos sujetos de aprendizaje, sujetos que abordan el aprendizaje, un sujeto que aborda el conocimiento, que aborda el objeto nuevo de estilo, el objeto nuevo de estudio, y en otros momentos el objeto somos nosotros mismos. Es decir, que en algunos momentos de este recorrido de aprendizaje vamos a ser nosotros mismos objetos de aprendizaje. Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando en realidad de sujetos, es decir, que nos vamos a dar la oportunidad, la posibilidad de
pensarnos en nuestros propios aprendizajes. Vamos a tener la posibilidad de ir haciendo el itinerario a lo largo de nuestra vida de todos los aprendizajes que fuimos transitando y poder pensarlos, poder reflexionar. A veces hay situaciones de la vida cotidiana que son tan cercanas, tan naturalizadas están, que no nos da la oportunidad de conceptualizar sobre ellas. Una de estas cosas es el aprendizaje. Nosotros aprendemos toda la vida. Entonces, a veces conceptualizar, que sería pensar, a veces se nos escapa, porque es tan cercana a la experiencia que muchas veces no tenemos la oportunidad de conceptualizar. ¿Conceptualizar desde dónde? Desde lo que me disparó la clase teórica, ¿sí? Para la psicología social, dijimos que el aprendizaje es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, inevitablemente tenemos que incorporar dos variables, tiempo y ritmo. Y cuando hablamos de tiempo y ritmos en los procesos de aprendizaje, también tenemos que incorporar la variable de la individualidad, porque es cada individuo que tiene un tiempo y un ritmo de aprendizaje. Entonces, este tiempo y este ritmo es individual. No todos aprendemos al mismo tiempo, no todos aprendimos a caminar al año. Algunos bebés aprenden a caminar a los 9 meses y otros tardan 1 año y medio. Todos aprenden a caminar. Así que no importa el momento, cada uno tiene su momento de aprendizaje, su tiempo de aprendizaje y su ritmo de aprendizaje. Y en el ritmo, tac, 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 quiere decir que no es así. En el aprendizaje no es como un compás de música, un 3x4, tac, 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 no. En el aprendizaje el ritmo varía. Hay momentos en que se producen avances sistemáticos, tuc, 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 y hay momentos en que voy para atrás. Inclusive hay momentos de amesetamiento, como de estancamiento, que son momentos necesarios para el aprendizaje, porque la apropiación, el hacer propio el conocimiento, el pasarlo por uno, no se puede hacer siempre a la misma velocidad, siempre al mismo ritmo. Tuc, 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 tuc. A veces necesitamos otro ritmo. Proceso, entender el aprendizaje como un proceso. Bien. Como un proceso individual, en donde el tiempo y el ritmo son diferentes. Bien. La psicología social aprende al aprendizaje como un proceso integrado. ¿Y qué es lo que integra? Integra el pensar, el sentir y el hacer. Son dimensiones del aprendizaje que, para que se produzca un aprendizaje significativo, transformador, deben producirse integralmente. Dice Pichón que el aprendizaje se produce cuando estas tres áreas, estas tres dimensiones están integradas. También hablamos sobre necesidad. Y cuando hablamos sobre necesidad con respecto al aprendizaje, dijimos que es el motor que dispara el proceso de aprendizaje, que es la necesidad la que me empuja a iniciar un aprendizaje. Y cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de la posibilidad de registrar una carencia, de sentir, de experimentar un faltante, o de darnos cuenta de un desequilibrio. A veces la necesidad tiene que ver con esto, con registrar un desequilibrio. El cuerpo humano, las células, nuestro cuerpo biológico,
tiende siempre a estar en equilibrio. Cuando se produce un desequilibrio, ¿sí? Cuando se produce un desequilibrio, entonces eso me empuja a nuevamente buscar un equilibrio. Agarrar lo que me falta, equilibrarme y otra vez encontrarme equilibrada. Dice Pichón que esta necesidad que motoriza, que empuja, dice también que empuja y sostiene, ¿sí? Porque si solo me empujara, una vez que satisfago esa primera necesidad, no podría sostener el aprendizaje, no podría continuar en aprendizaje. Pichón dice que la necesidad empuja, motoriza y sostiene, empuja y sostiene el aprendizaje. Y dice que esta necesidad puede ser de orden biológico, psicológico y social. De esta necesidad integrada también, a veces las diferentes disciplinas separan, distinguen sus partes solo a fines didácticos, porque todo esto se da todo junto, ¿sí? A veces prevalece más una necesidad que la otra, pero las necesidades se dan todos estos aspectos juntos. Y de esta idea de que la necesidad tiene un aspecto biológico, psicológico y social, surge la idea también del sujeto integrado biopsicosocial. Entonces, integrado desde el pensar, el sentir, el hacer, ¿sí? Pienso, siento y hago lo que estoy pensando y sintiendo, y ahí me transformo, y ahí instrumento, paso por mí y aprendo, y a la vez la integración entre esto, el sujeto biopsicosocial. El sujeto no es solo biológico, o solo social, o solo psicológico. No, el sujeto es un sujeto complejo, biopsicosocial. Y una de las últimas cosas que estuvimos conversando en el último video tiene que ver con esta palabra que acuña, que inventa Pichón Rivière, que es la palabra enseñaje. Palabra que articula dos procesos que se dan de manera distinta, dos procesos distinguidos, diferentes. Una cosa es aprender, otra cosa es enseñar. Ambos son procesos, de acuerdo. No es lo mismo enseñar que de aprender, de acuerdo. Dice Pichón, y a eso llama enseñaje, a que si bien son procesos diferentes el aprender y el enseñar, dice Pichón que el enseñaje es una situación de relación entre el que enseña y el que aprende, en el que en un momento se produce un intercambio verdadero, una interrelación profunda, de tal manera que tanto el que enseña como el que aprende se ven enriquecidos y transformados. Y que cuando se termina el acto de enseñanza, un elemento como el otro no son los mismos que cuando entraron al aula. A ese momento de interrelación, de intercambio profundo y verdadero, Pichón Rivière lo llama enseñaje. ¿Sí? Y dice que se da en ese momento en donde ambos elementos de la relación se conectan, se articulan de manera tal que producen una retroalimentación entre uno y el otro, modificándose ambas partes de esta relación. Hermoso concepto.
de mutua transformación, ¿no? Como entender que el enseñaje tiene que ver con esto, con un momento en que el intercambio que se produce entre el que sabe de algunas cosas y el otro que desea aprender, el que desea comunicar lo que sabe y el otro desea aprender, cuando se produce ese intercambio profundo y verdadero, esa interacción, se produce lo que Pichon Rivière llama enseñaje, sin dejar de distinguir que son procesos distintos, ¿sí? Pero Pichon no es que dice que es lo mismo, sino que dice que hay un momento de conexión, hay un momento de interacción, de verdadero intercambio profundo entre los saberes y los deseos de cada uno, entre lo que aporta y lo que el otro pregunta inclusive. Es que en ese momento se produce el enseñaje de una manera integrada. Se produce de una manera integrada. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos viendo en el último encuentro. En el encuentro de hoy, la propuesta tiene que ver con acercarnos a la concepción de aprendizaje desde la psicología social, mirando al aprendizaje desde otros lugares. Va a ser una clase un poco más conceptual. Vamos a ver qué fenómenos ocurren en el proceso de aprendizaje. Vamos a ver cómo se produce el aprendizaje. Vamos a ver elementos que entran en contradicción durante el proceso de aprendizaje. Así que vamos a tener una clase en donde vamos a hacerla lo más clara posible. Y cuando hablo de clara, hablo de que sea comprensible. Todo lo que vamos a ver está, yo no diría sintetizado, porque mi intención no es sintetizar el concepto, sino acercarlo. Acercar el concepto, eso, hacerlo más cercano. Hacerlo más cercano de lo que lo tenemos, porque además el aprendizaje es una experiencia extremadamente cercana. Así que, por un lado, la idea es bajar los contenidos para que sean cercanos y, por otro lado, separarnos un poco de la experiencia que tenemos tan pegada, porque somos sujetos de aprendizaje, y poder reflexionar. Así que es un juego muy interesante. Antes de ir directamente a la clase, me gustaría primero decir que esta clase va a seguir el lineamiento de una colega que se llama Silvia Vitrán, que ha dado esta clase en el Centro de Formación de Psicología Social que dirige Norma Españón. Así que va a ser una reversión, una recreación, y voy a seguir el lineamiento de esta clase, que después se las voy a adjuntar en un PDF. Y otra aclaración que me parece interesante compartir es que muchos de los conceptos que vamos a ir desarrollando en esta clase y en la que viene acerca de aprendizaje son conceptos tomados de la psiquiatría y de la psicología y de la pedagogía también. Pero que no vamos a hacer una investigación y un trabajo de mucha profundidad. La idea que tengo con esta clase es que podamos empezar a acercarnos desde un lugar medianamente conocido y accesible la complejidad que significa el proceso de aprendizaje. Así que vamos a tomar temas, pero no vamos a desarrollar esos temas con la profundidad de la psicología, ¿sí? Vamos a empezar a conocer herramientas, palabras, tecnicismos, para poder ir acercándonos de una manera progresiva al concepto de aprendizaje y algunas terminologías que tienen que ver con la psicología social. Bueno, ahora sí, los invito entonces a zambullirnos en una clase.
a iniciar algunos pensamientos acerca de lo que en psicología social llamamos concepción de sujeto. Es una mirada que van a ir construyendo y que van a ir completando a lo largo de todo el recorrido de su formación. Este es el primer acercamiento que vamos a tener a esta idea de concepción de sujeto. Y en este caso la vamos a relacionar específicamente con el proceso de aprendizaje. Bien. Sabemos que existen diferentes modalidades de aprendizaje. Depende lo que el docente prioriza, va a tener un modelo de aprendizaje. Hay docentes que prefieren una experiencia práctica y luego una teorización. Hay otros docentes que prefieren teorizar, dar la clase, leer. Depende lo que cada docente priorice, la experiencia o la teoría, van a presentar una estrategia diferente de aprendizaje. De estas diferentes modalidades de aprendizaje aparecen, por ende, diferentes concepciones de aprendizaje, diferentes conceptos sobre aprendizaje. Y de estos diferentes concepciones de aprendizaje se desprenden distintos conceptos de sujetos. ¿Sí? Hay distintas modalidades que dependen de la idea de aprendizaje y depende de la idea de aprendizaje emerge un concepto de sujeto. ¿Qué se entiende por concepto de sujeto? Y es como yo veo al sujeto. Eso es concepción de sujeto. Es cuando yo miro un sujeto, ¿qué es lo que yo veo? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Si yo en aprendizaje tengo una concepción de sujeto en donde interpreto que el sujeto es una vasija vacía, que tengo que llenar de contenido, que es receptor, ¿sí? Que es un receptor pasivo de la información, voy a tener un modelo de aprendizaje y una concepción de aprendizaje determinada. Si yo cuando estoy en el acto de enseñanza tengo un concepto de sujeto distinto, en donde cuando yo veo al sujeto, veo un ser que ignora algunas cosas, pero que conoce un montón de otras. Veo que hay un sujeto lleno de conocimientos, no sé si lleno, pero con conocimientos, y que tiene un mundo de vivencias, voy a tener, por ende, otro modelo de aprendizaje. La forma de enseñar configura, va armando una forma de aprender. Si a mí me proponen aprender solo, en mi banco, cerrado, ¿no? Con la cartuchera así como ponen a veces los chicos, ¿sí? Voy a entender que el aprendizaje no es compartir, no es mirar, que yo no aprendo con el otro. Y no solo no aprendo con el otro, sino que en ese aprender en soledad voy a interpretar que el disenso y la diferencia no está bien vista, no es algo que favorece. Mientras que si a mí me proponen aprendizajes grupales en donde se comparte, voy a sentirme acompañada en este proceso y voy a familiarizarme con los disensos y las diferencias. Porque cuando yo aprendo en grupo, con otros, todos esos otros y otras me van a aportar diferencias. Entonces voy a familiarizarme, voy a tener una relación más amistosa y no voy a ver al otro como un enemigo. La forma de entender la concepción de sujeto refleja la forma de relacionarme también con la sociedad. La concepción de sujeto
refleja una forma de relacionarme con la sociedad. Una sociedad individualista va a proponer un aprendizaje individualista, poco solidario. Mientras que una sociedad más solidaria va a proponer formas de aprendizaje en donde la diferencia, el aporte diferenciado, está habilitado y valorado. Dice la psicología social que enseñar y aprender son procesos diferentes. No son procesos separados. Dice que son procesos diferentes y que se articulan en lo que nosotros conocemos con la palabra de enseñaje. En esta concepción de enseñaje, que es este momento de interrelación y aporte verdadero entre el que sabe y el que aprende, no hay un alguien que todo lo sabe y tampoco existe un otro que todo lo ignora. ¿Sí? El concepto de sujeto para la psicología social y propuesto por Enrique Pichon Rivière es un sujeto social, es un ser social que tiene necesidades que se satisfacen socialmente. Y dice que este ser social es configurado en una trama de vínculos. Es un sujeto social configurado, ¿sí?, que se va haciendo figura, que se va configurando en una trama de vínculos, que se va constituyendo como sujeto en una praxis, en un hacer, en experiencias. Solo aprendemos a andar en bicicleta andando en bicicleta, ¿sí? A esto se refiere Pichon con que el sujeto se va configurando, constituyendo como sujeto en una praxis, en un hacer. El sujeto es resultado de una praxis, de una práctica, de la experiencia. Y termina diciendo que todo esto lo hace en una actividad mutuamente transformadora. Y para más o menos entender a lo que nos referimos cuando hablamos de una práctica o un proceso mutuamente transformador, pensemos el ejemplo de cuando nace un bebé o una beba. Los padres o madre o cualquiera que ejerza el rol materno, ¿sí?, el rol de maternar, le está desde el primer momento enseñando cosas a ese bebé. Pero a la vez, ese bebé le está enseñando un montón de cosas a este rol materno. Pensemos los que fuimos madres en algún momento, nuestro primer hijo o cualquiera, es una actividad mutuamente transformadora, ¿sí? Porque yo enseño un montón de cosas, pero a la vez este bebé me está enseñando a mí mi rol materno. Cómo maternar, cómo reconocer sus códigos de comunicación, cómo hacer Lupita caminada, cómo dormirlo para que duerma toda la noche, etc. ¿Sí? Entonces, para Pichon Rivière, la concepción de sujeto es un ser social que se va constituyendo en una trama de vínculos. Ahí está, bien social. Y que se va configurando, ¿sí?, que se va configurando, haciéndose figura en una praxis, en un hacer. Y se va haciendo este hacer en una actividad mutuamente transformadora. Según lo que yo piense acerca de la concepción de sujeto, me va a permitir pensar de una manera sobre lo que es el aprendizaje y no de otra.
Para la psicología social, la concepción de sujeto es un ser social, ¿sí?, que se configura en sus vínculos, ¿sí?, que aprende y se constituye en sus experiencias. Estas experiencias son mutuamente transformadoras, pero a la vez pensamos en un sujeto productor de conocimientos. A la vez pensamos en un sujeto activos frente al proceso de conocimiento. Si nosotros pensamos en un sujeto activo, quiere decir que estamos mirando a ese sujeto en todas sus posibilidades y estamos reconociendo con todos los valores, con todas las experiencias, con todos los saberes que trae y despliega en ese momento de articulación que se produce durante el enseñaje. Así que cuando nosotros hablamos de aprendizaje en psicología social y pensamos en un sujeto social, ¿sí?, producto de una praxis, de una acción, de una experiencia, en una relación transformadora. Lo que nos va a determinar a adherir o no a diferentes modelos de aprendizaje. Ahora vamos a conversar un poco acerca de lo que para Pichon-Rivière es el aprendizaje. Pichon-Rivière dice que el aprendizaje tiene que ver con la adaptación activa. Para la psicología social, la concepción de sujeto es un sujeto que se constituye, que se configura en su hacer, en su praxis, en su práctica, en sus experiencias. Es un ser social que se configura en sus prácticas, en sus experiencias vinculares, en sus experiencias con otros. Por eso sostiene que es un ser social. Dice Pichon que el aprendizaje es una adaptación activa a la realidad para modificarla y modificarse. La psicología social entiende al aprendizaje como adaptativo. Es un intercambio entre el sujeto y el medio, ¿sí? Ese sería un aprendizaje adaptativo entre el sujeto y el medio. Y sería favorable si favorece el mutuo funcionamiento o la mutua transformación. Nosotros entendemos al aprendizaje siempre como transformación, en términos de transformación. Si hay transformación, entendemos que hay aprendizaje. Siempre pensándolo desde este lugar. Si hay transformación, si hay modificación, si hay interacción y transformación, se produce aprendizaje. La primera adaptación que hace el ser humano es en el momento del nacimiento. Se da al nacer. El bebé registra en el momento de nacer algo novedoso, distinto, desconocido, que es una sensación de necesidad, de carencia. Esta sensación, esta primer experiencia de necesidad, nos va a acompañar toda la vida. No esta experiencia, pero sí este registro de necesidad es algo que durante toda la vida nos va a seguir acompañando. ¿Por qué decimos que la primera adaptación se produce en las primeras horas de vida? Porque el bebé en la panza tiene todo satisfecho, no tiene ninguna necesidad, tiene una satisfacción constante e inmediata. No tiene hambre, no tiene frío,
no tiene ninguna necesidad que tenga que satisfacer, no registra la necesidad, porque está en un medio que le provee absolutamente todo lo necesario para su bienestar. No tiene ningún desequilibrio, no tiene ninguna carencia, se encuentra en un estado de satisfacción inmediata y continua. Por eso decimos que la primera adaptación se produce al nacer, porque en un momento tiene este primer registro de necesidad y lo registra como una tensión. Y esta tensión se da cuando está en intercambio con el medio. Porque antes, mientras estaba en la panza, no tenía ninguna necesidad, no tenía ninguna carencia. Entonces, la primera adaptación se produce en este momento, en cuanto el bebé registra una necesidad, experimenta una necesidad. Y esta primera necesidad se va a dar en el momento en que tiene un intercambio con el medio. Esta primera necesidad tiene características biopsíquicas. Bio, cuerpo, biología, ¿sí? Psíquicas. ¿Por qué? Porque deja huellas en el cerebro. Tanto el hambre como todas las otras necesidades corporales primarias son fundantes para el pensamiento del ser humano. Entonces decíamos que el bebé registra una necesidad, registra un desequilibrio, experimenta una carencia y llora. En ese llorar está haciendo. Está siendo protagonista. Está en la praxis. Está haciendo. Llora. En ese momento en que el bebé llora, la mamá o rol materno deja lo que está haciendo, obviamente, y se dedica a alimentarlo. Así el bebé claramente está transformando de manera activa a la realidad, porque la mamá dejó de hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, el bebé llora en una experiencia registrada de carencia, manifiesta una necesidad, llora, está haciendo algo, es protagonista, es un sujeto activo, logra que la mamá deje de hacer, o el rol materno deje de hacer lo que estaba haciendo, viene a satisfacer su necesidad y lo alimenta. Es decir, que esta es la primera adaptación que sufre, transita, digamos mejor, el ser humano. En esta primera necesidad que desde la carencia opera el sujeto hacia la satisfacción. Y esto va a ser un modelo que nos acompaña. Operar, accionar, primero registrar la carencia, el desequilibrio, operar, accionar para alcanzar la satisfacción. Esta actitud, esta posición en donde desde el registro de una carencia opero, hago, hacia alcanzar la satisfacción, es lo que nosotros llamamos adaptación activa, ¿sí? Es una adaptación, o sea, activa a la realidad. Registro una carencia, registro, experimento, ¿sí? Este faltante, este desequilibrio, y opero, hago, me siento, soy protagonista, hago y busco la satisfacción. En esta relación que se da entre el bebé y el rol materno, existe una vinculación. Existe una mutua gratificación, porque el bebé
es gratificado cuando se le satisface su necesidad de alimento, pero a la vez el rol materno percibe, siente, vivencia una satisfacción al alimentarlo, al cobijarlo o al apachucharlo. Es decir, que en esta satisfacción-necesidad, ¿sí?, en este interjuego de estas dos experiencias, existe una adaptación, existe una transformación, es decir, que existe un aprendizaje. Las sucesivas experiencias que va teniendo el bebé van dejando huellas en su memoria. Huellas por donde después se instalan las formas de aprender. Por eso decimos que el sujeto es un ser surgido, resultante de la praxis, porque es las sucesivas experiencias que tuvo que van dejando como un carril en donde se van instalando los modelos de aprendizaje, las formas de aprender. Cuando nosotros hablamos de aprender, no hablamos solamente de aprender un objeto de conocimiento, también hablamos siempre de ponernos nosotros como objeto de conocimientos. A veces somos sujetos de conocimiento que nos acercamos al saber, a lo que estamos aprendiendo, y otras veces somos nosotros mismos. Y cuando nos proponemos ser nosotros objetos de conocimiento, es pensarnos, es pensar cómo nos vinculamos, cómo me vinculo con mis hijos, cómo me vinculo con mis parejas, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas. Entonces no es solamente reducir el concepto de aprendizaje al aprendizaje sistémico, al aprendizaje escolar, sino ampliar la mirada y entender que el aprendizaje atraviesa toda nuestra vida, ¿sí? Nosotros desde el primer momento en que nacemos hasta el último instante de nuestra vida estamos en un constante proceso de aprendizaje. Atravesamos conflictos, dificultades, aprendizajes hasta el último momento de nuestras vidas. Es decir, que el aprendizaje es permanente y a la vez es inacabado. No se termina nunca. Todo el tiempo estamos transformando, estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos en esa actitud activa de aprendizaje. Eso sería lo ideal, estar en una actitud activa. Pero si frente a los problemas o frente a la posibilidad de resolver los problemas, nosotros desplegamos siempre los mismos mecanismos, no estamos con una actitud activa, más bien estamos en una actitud pasiva. Si siempre repito la misma, voy por el mismo carril unidireccional, voy por el mismo lugar, voy a obtener siempre el mismo resultado. Eso no es estar activo frente a la situación, eso es tener una actitud pasiva. Reproduzco, no produzco, reproduzco, repito, reitero. Es un mecanismo, ¿sí? Entonces, si siempre hago lo mismo, no estoy con una actitud activa frente a la realidad. Más bien me encuentro en una actitud pasiva. Y esta actitud pasiva de reiteración, de repetición, lo que en definitiva hace es empobrecer, es achicar, es cercenar la vinculación que tengo con el medio y con los otros. Cuando más amplios sean mis caminos por donde yo pueda transitar, cuanto más diversas sean las posibilidades, mi vinculación con el medio se va a ir ampliando y me va a ir dando nuevas posibilidades, nuevas respuestas. Pichon-Rivière sostiene que tanto el aprendizaje desde la concepción que nosotros tenemos como transformación y la adaptación activa a la realidad son dos pilares muy importantes para lo que se puede decir una vida saludable, para tener salud. La salud
no es un estado permanente tampoco, ¿sí? A veces nos encontramos un poco más distanciados del concepto de salud y otras veces podemos estar más cerca de lo que entendemos por salud. Así que acá lo que es importante entender es que esta modificación es modificar el mundo externo y a la vez modificarme en una mutua relación transformadora. Una contradicción que se genera en los procesos de aprendizajes grupales o en los procesos de aprendizaje es la tensión que aparece entre lo nuevo y lo viejo. Pensemos en la experiencia que están transitando ustedes en estos primeros encuentros de grupo operativo. Seguramente hay muchas causas que provocan esta tensión entre lo viejo que traigo y lo nuevo que tengo. El dispositivo diferente seguramente es una causa que puede provocar esta tensión, y también todas las experiencias que yo traigo de otros aprendizajes en donde realmente lo único que veía era la nuca de mi compañero. Estábamos todos sentaditos y lo único que veía era las nucas de mis compañeros. Ahora, en esta propuesta de aprendizaje grupal, ahora no tanto por la virtualidad, pero igualmente en esas instancias de grupo operativo virtual que ustedes tienen, seguramente hay situaciones, hay alguna inquietud con respecto a la mirada del compañero, al equipo de coordinación, el tener que hablar, el tener que entender y aceptar todo esto el tiempo que me dicen la diferencia. Realmente hay que hacer un trabajo sobre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué de esto viejo que traigo me sirve? ¿Qué de esto nuevo que me proponen agarro? Bueno, todo este trabajo requiere un proceso. Como en todo proceso, hay obstáculos, hay dificultades en el proceso. Algunos obstáculos tienen que ver directamente con el aprendizaje, son propios del proceso de aprendizaje. Contradicciones, discontinuidades, rupturas, propios del aprendizaje. Pero también existen semejanzas, encuentro en este proceso semejanzas. ¿Y de dónde las encuentro? Las encuentro de experiencias previas que yo traigo. Y es desde esa experiencia previa conocida que yo hago contacto con esta propuesta nueva. Es decir, que para que pueda haber un punto de contacto entre lo nuevo y lo viejo, necesariamente tengo que ir a mis experiencias anteriores. Si bien voy a encontrar diferencias y contradicciones, también en mis experiencias voy a encontrar algún punto de semejanza, de conexión, que me va a permitir hacer contacto para poder encarar esto nuevo que me presentan. La experiencia es el punto de partida del aprendizaje. Es así. Es a través de la experiencia. Para Pichon Rivière el sujeto es resultante de una praxis. El sujeto es un ser de la praxis. Y para Piaget, que es otro pensador pedagogo que vamos a estar viendo más adelante, él dice que el pensamiento es una acción internalizada. ¿Qué pasa en las instituciones educativas tradicionales de las que todos hemos estado ahí aprendiendo y que cursamos toda nuestra formación? La primaria, el jardín, la secundaria, si hicimos terciario, si hicimos universitario. ¿Qué pasa? Bueno, en esas escuelas, en ese tipo de aprendizaje, estamos todos sentaditos, calladitos, ordenaditos, quietitos, donde no se puede hablar mucho, solo se puede escuchar y a veces podemos hablar. No se puede confrontar, no se puede discutir, no se puede cuestionar. Todo eso no está habilitado. Pareciera que la acción no está articulada
La experiencia no está articulada con el pensar, el sentir y el hacer. Nosotros, como sujetos de aprendizaje, como sujetos de conocimiento y como objetos, debemos proponernos rescatar, significar y resignificar las viejas experiencias para contactar con lo nuevo. Porque no es cuestión de decir a todo esto lo viejo, lo tiro porque no sirve. No, yo tengo que rescatar, reflexionar, resignificar aquellas viejas experiencias, porque es desde ahí donde yo puedo iniciar la conexión con nuevos objetos de aprendizaje. Porque si no sería todo demasiado desconocido, no habría sostén desde donde seguir aprendiendo. No es que yo me deshago de un aprendizaje, yo lo resignifico, lo reflexiono, trabajo sobre él y desde ahí conecto para ir hacia lo nuevo. Para Pichon Rivière, el conjunto de creencias, que son ideas, hipótesis, pensamientos, ese conjunto de creencias, Pichon Rivière lo llama marco referencial. Cuando en la clase anterior yo los invité a que escribieran una definición de aprendizaje, ustedes la definición que escribieron, la escribieron desde ese marco referencial, ¿sí? Desde esas ideas, desde esas experiencias, desde ese sistema de creencias. A veces uno no sabe que lo tiene, pero existe. Todos tenemos un marco referencial, un marco de referencia desde donde miramos y desde donde pensamos. Es en el espacio de grupo operativo donde estas ideas, estas hipótesis, este sistema de creencias, estas experiencias, este marco referencial con el que yo vengo, se pone en juego, se confronta. Un compañero tiene una mirada, el otro dice algo que a mí nunca se me había ocurrido, se me cuestionan algunas cosas a mí, me las cuestiono yo misma, no es que me las cuestiono, sino que me cuestiono las mismas cosas, y es en ese espacio donde se confrontan las hipótesis, porque es el objeto de estudio un objeto que tiene múltiples facetas. Es un objeto que tiene un montón de cualidades y es las diferentes luces con las que enfocan los integrantes donde se puede descubrir en la plenitud el objeto de aprendizaje, el objeto de conocimiento. Pero este sistema en donde nosotros podemos poner en juego, donde nosotros podemos cuestionar nuestro marco referencial, no está siempre habilitado. En la educación formal, la puesta en juego, el sacar a la cancha lo que pienso, lo que traigo, mis experiencias, no está habilitado. Por eso insisto muchísimo en que realmente aprovechen el espacio del grupo operativo. Realmente lo usen, lo gasten, hagan la gimnasia de ir y venir, de poner. No está nada ni bien ni mal. Es el lugar en donde mejor podemos aprender. Y esto es lo enriquecedor que tiene el aprendizaje compartido. Porque pareciera como que cada uno de los integrantes va a ir acercando una pieza distinta a un rompecabezas total, ¿sí? Como si fuera que cada uno va a ir aportando algo. Y esto lo que va a permitir es conocer al objeto en sus múltiples facetas. Si yo hiciera un aprendizaje individual, donde no estuviera compartido con diferentes integrantes, mi foco, mis anteojos, mi mirada van a iluminar una faceta del objeto de conocimiento.
la posibilidad de confrontar, de trabajar y de compartir el proceso de aprendizaje nos permite conocer ya sea el objeto de conocimiento o sujeto de conocimiento en todo su esplendor. Así que siempre los voy a estar estimulando para que aprovechen el espacio del grupo operativo porque es una instancia de aprendizaje colectivo muy significativa. Recién estuvimos hablando acerca de lo que Pichon llama marco referencial. Pichon dice que todos hablamos, participamos, traemos un marco referencial. Y ahí hemos dicho que este marco referencial es el sistema de creencias, de ideas, de hipótesis con los que yo traigo, con los que yo llego, a los que voy juntando a través de mis experiencias. Bien, es a partir de ese marco referencial que vamos reconociendo a los objetos del mundo externo. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos volcando semejanzas y puntos de contacto entre lo viejo y lo nuevo. ¿Sí? Vamos buscando puntos de encuentro entre estructuras viejas y estructuras nuevas. Por ejemplo, nosotros ingresamos por primera vez a un grupo y creo que todos tenemos esta experiencia. Entramos a un grupo donde no conocemos a nadie y la verdad que es un momento entrar en un grupo por primera vez sin conocer a nadie. Entonces entramos con toda esta inquietud y desconocimiento e ansiedad que significa entrar en un grupo. Es una situación desconocida, no conocemos a nadie además, así que entramos y nos ponemos a mirar a la gente, a los integrantes, a los otros integrantes, y de repente encuentro uno que qué parecida que es a mi tía, y aunque no sea consciente que yo haya encontrado un parecido con ese integrante con mi tía, aunque no sea consciente, le encuentro un parecido, una semejanza ¿con qué? Con algo viejo que me permite acceder a esta situación nueva. En realidad lo que estoy haciendo es echar mano a esto viejo para poder elaborar, para poder transitar, ¿sí? O calmar esta ansiedad que me produce lo desconocido, ¿sí? Por estar en una situación nueva. En realidad lo que estamos haciendo es echar mano a experiencias anteriores. Somos sujetos resultantes de una praxis. Y acá es otra demostración que cuando estamos frente a una situación nueva, necesitamos ir a experiencias anteriores que nos permitan poder abarcar, abocarnos, abordar esta situación nueva desde algo. No podemos iniciar una situación nueva desnudos de experiencias. Este proceso, ¿sí? De buscar, de encontrar semejanzas y puntos en común entre lo nuevo y lo viejo, es un proceso que viene de la psicología, viene del psicoanálisis y que se llama identificación. Nosotros esto lo estamos viendo por arriba, como para tener idea de cómo suceden las cosas, ¿sí? Esto no es una clase de psicoanálisis o de psicología acerca de qué es la identificación. Acá estamos viendo cómo la contradicción, lo nuevo y lo viejo, desde el punto de vista del aprendizaje, cómo la contradicción, lo nuevo y lo viejo, se resuelve buscando puntos o semejanzas, ¿sí? Entendiendo que requiero ir a mis experiencias anteriores y que este proceso de encontrar semejanzas entre lo nuevo y lo viejo, encontrar puntos de contactos, se llama identificación. Punto. No es que estamos hablando de identificación, pero tenemos idea de cómo funciona, cómo vamos abordando, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos resolviendo esta situación
de contradicción entre lo nuevo y lo viejo. Este proceso de identificación, que es psíquico, ¿sí?, a veces es facilitador porque me permite desde lo conocido abordar el objeto nuevo y porque además me permite desde lo conocido ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Yo me puedo identificar con su pensar, con su sentir, con su hacer, ¿sí? Entonces es un objeto facilitador, es un proceso facilitador con el objeto y con el otro. Ahora, también puede obstaculizar este proceso de identificación. Y eso sucede cuando uno se identifica por completo, en su totalidad, con el sujeto o con el objeto, ¿sí? Y a esto se llama identificación masiva, ¿sí? Entonces, puede facilitar porque me permite conectar con el objeto nuevo, porque me permite empatizar con el otro, entenderlo, me conecto, tengo un punto de encuentro, pero si esta identificación es con todo el objeto sujeto, ahí no es facilitador, es obstaculizador, interfiere. Y a veces esto sucede cuando en los inicios de los grupos existe una fantasía de que todos pensamos lo mismo. Ah, sí, acá todos dijimos, esto de utilizar el todos, ¿no? O, por ejemplo, sí, lo que pasa es que todos pensamos igual, ¿sí? Esto no aporta a la diferencia, ¿sí? Y tampoco aporta a poder visualizar el objeto, porque todos estamos viendo como un paquete cerrado, ¿sí? Hasta que aparece un integrante que rompe con esto y dice, a mí no me pasa esto, ¿sí? No pienso como ustedes. Y esta ruptura y esta separación se la conoce como disociación, ¿sí? Disociar para poder acceder, para poder limpiar ese estado de confusión en donde yo estaba completamente pegada. Tanto el proceso de identificación como el proceso de disociación, ambos provienen de la psicología y del psicoanálisis y son procesos muchísimo más complejos de lo que estamos hablando, ¿sí? Esto quede bien claro. Estamos viendo por arriba y para tener idea de cómo funcionamos, pero no estamos explicando esto. Decía entonces que ambos procesos, el de identificación y el de disociación, ¿sí? Identificación, me conecto, disociación, me separo del objeto de estudio. Ambos mecanismos me sirven para lo que nosotros llamamos distancia operativa, ¿sí? Distancia con el objeto sujeto, distancia operativa, de manera tal de no estar tan pegado al objeto, ¿sí?, que no lo puedo ni ver porque lo siento, me atraviesa y soy yo el objeto, tan pegado, y tampoco tan retirado como para que el objeto de estudio me pase por el costado y no me mueva un pelo y no tenga ningún punto de conexión, ¿sí? Esto de la distancia operativa es un ejercicio que lleva tiempo, lleva trabajo. Es algo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar. La función del psicólogo social es esta también. Es su intervención, pero con una distancia operativa. Yo no puedo hacer una intervención pegada con el contenido y llorando porque la angustia de la teta buena y la teta mala, que es un ejemplo de psicología, bueno, ¿sí? Y no puedo hacer una intervención pegada. Ahora, tampoco puedo hacer una intervención a 500 kilómetros de distancia sin ningún tipo de conexión, ni de empatía, ni de nada de lo que está pasando, ¿sí? Este ejercicio de ir y venir y aprender se da durante el acontecer grupal. Y no digo que se da en el grupo operativo, obviamente se da en el grupo operativo, pero se da en el acontecer grupal.
no siempre se produce este acontecer, que es lo que acontece, lo que se produce, lo que pasa en el grupo. Cuando hay este acontecer grupal, que no es lo mismo que estar en grupo operativo, es en ese acontecer grupal, compartido, profundo, es en ese acontecer grupal que uno se va ejercitando, se va reconociendo, a través de la experiencia obviamente, en esto de encontrar una distancia operativa que me permita comprender al objeto en su complejidad. Así que esto es un proceso también. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de estos dos grandes conceptos que Pichon-Rivière trae como interfiriendo en los procesos de aprendizaje, que Pichon lo llama el obstáculo epistemofílico y el obstáculo epistemológico. Nosotros entendemos que la adaptación activa a la realidad planteada por Pichon-Rivière tiende a la búsqueda de una coherencia entre el sentir, el pensar, el sentir y el actuar. Es decir, que hablamos de adaptación activa cuando entre estas tres dimensiones del sujeto integrado hay coherencia, ¿sí? Están como conectadas el pensar, el sentir y el actuar. Bien. Pichon-Rivière lo que encuentra a través de su observación en los grupos, siempre recalco esto de la observación, porque si hay algo que Pichon tiene como particularidad y por ende también tiene la psicología social, es esta decisión y posicionamiento de observación. Somos observadores, ¿sí? En primera instancia somos observadores. Es algo que Pichon trae en todo su recorrido. Decía entonces que Pichon lo que se da cuenta a través de su observación, que a veces el afecto o lo que el sujeto siente interfería en los procesos de aprendizaje. Es decir, que él, a través de la observación, se da cuenta que había cuestiones afectivas, cuestiones del sentir, que interferían y dificultaban el aprendizaje. Esto él se da cuenta mientras daba clases de neurosis en la universidad, dando clases de psiquiatría, como la psiquiatra. Una vez dando clases sobre cuadros neuróticos, se daba cuenta que los estudiantes se identificaban de tal manera con la descripción del cuadro neurótico que lo sentían, lo pensaban y entonces no podían aprender con objetividad acerca del cuadro de neurosis, ¿sí? Es decir, que el objeto de estudio los impactaba, se identificaban de tal manera en el sentir que no podían terminar de aprender objetivamente acerca de la neurosis. Y a esta dificultad de aprendizaje, a este obstáculo entre el objeto y el sujeto, Pichon-Rivière lo llamó obstáculo epistemofílico. Fílico viene de filium, del latín, que significa hijo, relación, o sea, afecto, familia. Bien. Es decir que Pichon percibe dentro de su encuadre de integración entre el pensar, el sentir y el hacer, y dentro de esta coherencia que se necesita e integración para producirse aprendizaje, que había obstáculos que tenían que ver con el sentir, con lo que me dispara este objeto de conocimiento, y a estos obstáculos en donde se pone en juego lo que me
siento, el afecto, lo que me toca, lo llama obstáculo epistemofílico. Hay otros obstáculos que tienen que ver directamente con el grado de complejidad que tiene el objeto de estudio. Y a estos que tienen que ver con la complejidad del objeto de conocimiento, los llama obstáculo epistemológico, epistemofílico, epistemológico. Y este obstáculo, para explicarlo, es así. Yo veo un cartel escrito en inglés, ¿sí? Y yo no es que tengo problemas de aprendizaje y no lo entiendo, no es que tengo, ¿sí? No es que veo un cartel y no sé qué dice. En realidad, lo que me pasa es que no sé inglés. Y no sé, ¿sí? Entonces, el obstáculo epistemológico tiene que ver con alguna dificultad, algo que debo superar, resolver, pero que tiene que ver con la complejidad propia del objeto de estudio. Es decir que en esta perspectiva de integración entre el pensar, el sentir y el actuar, Pichon lo que dice es que a veces aparecen obstáculos que son de orden epistemofílicos o de orden epistemológicos.